Creo que lo más duro que un ser humano puede traer a su mente es pensar que su vida no tiene sentido o que ya no hay futuro. Hoy quiero hablarte que tu vida tiene propósito y quiero que sepas que hay esperanza. Inevitablemente vamos a tener que vivir situaciones, realidades que no nos gustan. Inevitablemente van a venir circunstancias a nuestras vidas que no las podemos frenar. Van a venir crisis y que nos van a golpear de tal manera que nos tambalean, que nos hacen entristecer, esas crisis que nos hacen un poco estar angustiados, tristes, hundidos, abatidos por todo lo que nos toca que vivir. Y así es la vida, inevitablemente así es la vida, porque llegan golpes a nuestras vidas que no podemos evitar. Ahora bien, la pregunta que yo quiero hacer es, ¿cómo reaccionamos ante esas crisis? ¿Cómo reaccionamos ante los golpes, ante las realidades que nos toca que vivir? ¿Qué es lo que debemos hacer o qué hacemos cuando se nos presentan estas cosas? Y esto es de lo que te quiero hablar. Así es, como dije hace un momento, es inevitable. Es inevitable tener que evadir, digamos, las realidades que nos toca que vivir. Vamos a estar constantemente, porque así inclusive lo dice la palabra de Dios, dice Jesucristo, dice que en esta vida vamos a tener aflicciones. O sea, que tarde que temprano van a venir situaciones en nuestras vidas que nos van a golpear. Y esa es la vida. Así vivimos hasta el día que partamos ante el Señor. Como decía hace un momento, la pregunta es ¿cómo podemos enfrentar esa realidad? O más bien, ¿cómo la enfrentamos? ¿Cómo la estamos enfrentando? Porque estoy seguro que puede que en estos momentos tú estés enfrentando una crisis, una situación complicada. Y la pregunta es ¿cómo la estás enfrentando? ¿Cómo enfrentamos nosotros los problemas que se nos aparecen? Pues aquí en la Biblia vemos un ejemplo y nuestro mayor ejemplo que es Jesús, que como en medio de la crisis, como en medio de las situaciones dolorosas que tuvo que pasar en su vida, reaccionó ante algo y esa es la oración. Así que yo quiero que me acompañes a la palabra de Dios. En Mateo capítulo 26, versículo 37 en adelante dice: Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Esto, ¿qué nos quiere decir aquí Jesús? ¿Qué nos trata de revelar en su palabra? ¿Qué nos trata de dejar? Jesús también tuvo que pasar por una crisis. Yo creo, desde mi punto de vista, que en esos momentos de lo que nos está narrando aquí en la Biblia, creo que ha sido uno de sus peores momentos aquí en la tierra, donde él sabía lo que tenía que hacer, pero dice la palabra que se entristeció, que hubo una gran angustia por todo lo que se le venía, por todo lo que él estaba viviendo. Pero sin embargo, vemos aquí este gran ejemplo porque Jesús nos hundió, que a pesar de cómo estaba angustiado hasta la muerte, como Él mismo lo define, angustiado hasta la muerte, entristecido, ahí por todo lo que Él estaba aconteciendo y por todo lo que Él le tocaba vivir, dice que Él fue al Padre. Él fue a orar, a buscar de Dios.
Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. La verdad es que muchas veces cuando se nos presentan estas realidades en nuestras vidas, lo último en lo que pensamos es en buscar de Dios. Cuando se nos presentan estas realidades que no podemos evitar, que inclusive nos frustran, nos superan, a lo mejor lo último que pensamos es ir al Padre a buscar en oración para que Él nos fortalezca. Esto fue lo que hizo Jesús. En medio de la realidad que le tocaba que vivir, fue a buscar al Padre para que el Padre lo fortaleciera para poder seguir adelante. Jesús vivió esa realidad. Jesús sabe muy bien lo que es todo esto y por eso nos anima a hacer lo mismo. No te hundas en los problemas, no te hundas en las crisis, no te hundas en las cosas que nos suelen salir de repente sin pensarlo. No te hundas en eso. Lo único que tienes que hacer, y te animo a hacer, es ir al Padre, ir a Dios en oración, en clamor, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único que nos puede fortalecer, porque Él es el único que nos puede impulsar hacia adelante, nos puede renovar, nos puede levantar. Y esto es lo que te quiero hablar. Quiero que reacciones ante las circunstancias. Jesús reaccionó ante lo que estaba viviendo. No dejemos por último la oración, no dejemos por último a Dios. Al contrario, tiene que ser nuestra prioridad, tiene que ser lo primero que hagamos en medio de todo esto que nos puede superar. Jesús vivió momentos de angustia, momentos de tristeza, pero fue al Padre porque sabía que Él era el único que le podía ayudar. Y Dios, en medio de la situación, de la crisis, de los problemas que puedas estar pasando, Él es el único que te puede ayudar. Es Él el único que te puede dar paz. Que Dios te bendiga.